Me llamo Elías Mora. La noche en que me alejé de mi matrimonio no tuvo gritos, ni lágrimas, ni puertas azotadas. Ocurrió en silencio, en un restaurante que alguna vez simbolizó todo lo que yo creía que el amor debía ser. Valeria Mora, mi esposa durante 9 años, estaba sentada frente a mí en una mesa pequeña junto a la ventana. Era el mismo lugar donde le había pedido matrimonio, la misma vista donde una vez prometimos envejecer juntos. Ahora era donde habíamos acordado despedirnos. Llegó tarde, sin disculpa, sin explicación. Su atención no se separó de su teléfono ni un segundo. No necesitaba preguntarle con quién estaba escribiendo. Ya lo sabía. Héctor Salinas, su jefe, el hombre que me había ido reemplazando poco a poco mientras yo todavía era legalmente su esposo. Pedí su platillo favorito, por costumbre, no por amor. Apenas lo notó. Cortó la carne, masticó sin interés, sonrió a su pantalla y me trató como si yo fuera un trámite que ya había terminado. Le dije que me iba de la ciudad, le dije que me mudaría a un pueblo en la costa de Oaxaca, a una casa que mi abuelo arquitecto me había dejado. Levantó la mirada, sorprendida apenas por un segundo, y luego se encogió de hombros. «Como tú quieras», dijo. «Héctor y yo estamos planeando nuestra boda. Él sí sabe lo que es el éxito. Él sí tiene futuro». Ahí fue cuando algo dentro de mí se quedó en silencio. No estaba enojado. No estaba con el corazón roto. Simplemente ya había terminado. Esa cena no era para cerrar un ciclo. Era para soltar, para cortar el último hilo invisible que me ataba a una mujer que ya me había borrado de su futuro. Cuando nos levantamos, ella revisó su teléfono otra vez y se fue sin voltear, sin adiós, sin gratitud, sin arrepentimiento. Yo me quedé ahí solo, mirando un plato que no pude terminar, entendiendo por fin la verdad. No estaba perdiendo a una esposa, estaba ganando mi libertad, y esa decisión silenciosa lo cambiaría todo. La gente suele pensar que un matrimonio termina por una traición dramática, un escándalo, una pelea explosiva. Pero mi matrimonio no se derrumbó en un solo momento. Se fue desgastando en silencio, día tras día, hasta que ya no quedó nada que salvar. Cuando Valeria y yo nos casamos, éramos un equipo. Éramos jóvenes, ambiciosos, estábamos construyendo todo juntos. Nos conocimos en una conferencia de negocios hace 11 años. Yo tenía 27. Acababa de titularme como arquitecto. Estaba ahí porque mi jefe me había mandado a representar al despacho en un panel sobre desarrollo urbano sostenible. Valeria tenía 25. Trabajaba como analista junior en un banco. Asistía porque su gerente estaba enfermo y alguien tenía que tomar notas. Nos sentamos en la misma mesa durante el almuerzo por pura casualidad. O por destino, como solíamos decir en esos primeros años cuando todo parecía significar algo. Ella me preguntó a qué me dedicaba. Cuando le dije que era arquitecto, sus ojos se iluminaron. «Debe ser increíble crear espacios donde la gente va a vivir», dijo. «Dejar algo permanente en el mundo». Esa frase me atrapó. La mayoría de la gente me preguntaba cuánto ganaba o si diseñaba edificios famosos. Valeria vio el trabajo por lo que era. Arte con propósito. Hablamos durante todo el almuerzo. Me contó sobre su familia, sobre cómo había crecido en una casa pequeña en Toluca, cómo sus padres habían trabajado toda la vida para darle educación, cómo ella quería devolverles ese sacrificio dándoles una vida mejor. «Quiero que mi mamá nunca tenga que preocuparse por dinero otra vez», dijo con una intensidad que me conmovió. «Quiero darle la casa que siempre soñó. Quiero que mi papá se retire antes de que el trabajo lo mate». No sonaba materialista, sonaba a amor, a responsabilidad, a alguien que entendía el valor del esfuerzo. Le pedí su número al final de la conferencia. Me dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Nuestra primera cita fue en un café pequeño en La Condesa. Llegué temprano, nervioso, con un ramo de girasoles porque había mencionado que le gustaban. Cuando llegó, traía puesto un vestido azul sencillo y una sonrisa que iluminaba todo. Hablamos durante 4 horas. De todo. De nada. De nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras familias. Ella quería escalar en el mundo corporativo, no por ego, sino por lo que ese éxito podría darle a su familia. Yo quería diseñar casas que hicieran sentir a la gente en paz, espacios que respiraran, que conectaran con la naturaleza.
Vamos a hacer un buen equipo, dijo esa noche cuando la dejé en su departamento. Tú creas los espacios, yo consigo el dinero para que la gente los pueda comprar. Sonaba perfecto, complementario, dos piezas que encajaban. Nos casamos 2 años después en una ceremonia pequeña en un jardín. Yo diseñé el arco de flores donde nos paramos. Valeria eligió cada detalle con el mismo cuidado que ponía en todo. Su vestido era sencillo pero elegante. Mi traje era prestado. No importaba. Estábamos ahí por las razones correctas. Los primeros 3 años fueron buenos. Buenos de verdad. Rentábamos un departamento pequeño en la Narvarte. Yo trabajaba en un despacho mediano diseñando proyectos residenciales. Valeria ascendió rápido en el banco, de analista a gerente junior en 18 meses. Los fines de semana cocinábamos juntos, experimentando con recetas que siempre salían medio mal, pero nos reíamos de todos modos. Visitábamos a su familia en Toluca una vez al mes. Su mamá me quería como a un hijo. Su papá me enseñó a arreglar cosas de la casa. Hablábamos de nuestro futuro con emoción, de la casa que algún día compraríamos, de los hijos que tal vez tendríamos, de envejecer juntos en alguna ciudad tranquila cuando nos retiráramos. Yo diseñé casas imaginarias para nosotros, docenas de ellas, con estudios para los dos, con jardín grande, con ventanas que dejaran entrar luz natural todo el día. Se las mostraba y ella las amaba. Algún día, decía, algún día vamos a tener esto. Pero conforme su carrera avanzaba, ese algún día empezó a alejarse en lugar de acercarse. Yo era un arquitecto recién titulado, trabajaba en un despacho pequeño, ganaba lo suficiente para vivir con dignidad pero sin lujos. Valeria trabajaba en finanzas, era inteligente, ambiciosa, siempre hablando de ascender, de crecer, de llegar más alto. Al principio eso me gustaba de ella, su ambición, su hambre de más. Pensé que esa energía nos impulsaría a los dos. Pero conforme pasaron los años, algo cambió. Mi carrera avanzaba a un ritmo constante pero modesto. Diseñaba casas, remodelaciones, algunos proyectos comerciales pequeños. Ganaba bien, pero no espectacularmente. Valeria, en cambio, empezó a escalar rápido. Ascensos, bonos, viajes de negocios. Y con cada escalón que subía, la distancia entre nosotros crecía. El cambio fue gradual, tan gradual que al principio no lo noté, o no quise notarlo. Empezó con pequeñas cosas, comentarios que sonaban a broma pero que llevaban veneno escondido. Cuando le conté que me habían asignado diseñar una casa en Cuernavaca para una familia joven, su respuesta fue: «Qué lindo, Elías. Es como jugar con bloques de Lego, ¿no?». Cuando le enseñé un boceto del que estaba especialmente orgulloso, lo miró 3 segundos y dijo: «Está bonito, muy sencillo». Cuando le comenté que mi jefe me había dado un aumento de 5,000 pesos mensuales, sonrió con condescendencia y dijo: «Felicidades, yo acabo de cerrar un bono de 400,000. Pero 5,000 también está bien». Dejó de preguntarme sobre mi trabajo. Antes, cuando llegaba a casa, me esperaba con café y preguntaba: «¿Cómo te fue? ¿Qué diseñaste hoy?». Le encantaba verme dibujar. Decía que mis manos creaban magia, pero eso se detuvo. Ahora cuando llegaba a casa, ella ya estaba encerrada en el estudio, en llamadas interminables, revisando hojas de cálculo, respondiendo correos. Yo me volvía invisible. Las cenas se convirtieron en silencios incómodos. Ella con su laptop abierta, yo con un libro que no podía concentrarme en leer. Ya no compartíamos nuestros días. Ya no reíamos de tonterías. Ya no hacíamos planes juntos. Empezó a corregirme en público. Si yo mencionaba algo sobre arquitectura en reuniones con amigos, ella interrumpía: «Bueno, en realidad no es tan simple». Si yo contaba una anécdota del trabajo, ella bostezaba, obviamente. Dejó de presentarme como su esposo. Me presentaba como Elías. Solo mi nombre, sin contexto, como si nuestra relación fuera un detalle irrelevante. En las cenas con sus colegas, me sentaba en silencio mientras ellos hablaban de inversiones, de mercados, de millones moviéndose de un lado a otro. Cuando intentaba aportar algo a la conversación, Valeria cambiaba de tema rápidamente, como si mis palabras no tuvieran peso. Una noche, después de una de esas cenas interminables donde me había sentido como un florero decorativo, le dije en el coche:
¿Por qué me llevaste si no querías que hablara? Hablaste, Elías, demasiado, de hecho. Solo intentaba ser parte de la conversación. Esa conversación era sobre finanzas corporativas. Tú diseñas casas, no tienes nada que aportar ahí. Me quedé callado el resto del camino. Esa noche dormí en el sofá, no porque ella me corriera, sino porque no soportaba estar en la misma cama con alguien que me veía como menos. Empezó a verme diferente, ya no como su pareja, sino como alguien que se había quedado atrás. Las conversaciones cambiaron. Antes hablábamos de nuestros sueños, de nuestros proyectos juntos. Ahora ella hablaba de sus logros, de su gente, de su mundo, y yo me convertí en un espectador silencioso. Cuando yo hablaba de mis diseños apenas escuchaba. Cuando mencionaba un proyecto que me emocionaba, sonreía con condescendencia y decía: «Qué lindo, Elías. Ojalá algún día diseñes algo importante». Algo importante. Como si mi trabajo no lo fuera. Como si las casas que creaba para familias, los espacios donde la gente vivía sus vidas, fueran menos valiosos que sus reportes financieros y sus presentaciones PowerPoint. Nuestro matrimonio se volvió como una casa con fachada impecable y cimientos podridos. Para los demás nos veíamos bien, exitosos, educados, estables. Pero por dentro yo vivía con un abandono emocional que me iba drenando lentamente. Valeria no me insultaba de frente, hacía algo peor. Me desestimaba, me hacía sentir pequeño, irrelevante, reemplazable. Aprendí a dejar de compartir mis logros, aprendí a dejar de esperar su apoyo, aprendí a tragarme la decepción y decirme que esto era normal, que el matrimonio requería sacrificio, que el amor significaba aguantar. Pero hay una diferencia entre ceder y ser borrado. Yo no era infeliz porque Valeria trabajara mucho, era infeliz porque ya no existía en su vida como persona. Era un accesorio de su éxito, una figura de fondo en una historia que ella creía que era solo sobre ella. Cuando Héctor Salinas apareció, el matrimonio ya se estaba muriendo. Él no destruyó algo fuerte, entró a un espacio que llevaba años vacío, y en el fondo, yo lo sabía. Héctor Salinas era todo lo que Valeria creía que yo no era. Rico, poderoso, dueño de una empresa de inversiones con oficinas en 3 países. Manejaba un auto alemán de lujo, vestía trajes italianos, cenaba en restaurantes donde una botella de vino costaba más de lo que yo ganaba en una semana. Era su jefe directo. La había contratado hace 3 años como gerente de cuentas. Desde el principio hablaba de él con admiración que rozaba la adoración. Recuerdo el día que llegó a casa después de su primera semana trabajando con él. Entró casi flotando, con los ojos brillantes de una manera que hacía meses que no veía. «Elías, tuve la mejor reunión de mi vida hoy», dijo dejándose caer en el sofá con una sonrisa enorme. Héctor me pidió que lo acompañara a presentar una propuesta a un cliente importante, un contrato de 50 millones de pesos. «¿Y cómo te fue?» «Increíble, él es diferente a todos los jefes que he tenido. No solo sabe de finanzas, entiende a la gente. Sabe cómo hacerlos sentir importantes, cómo hacerlos confiar en él». Debí haberlo notado entonces. La forma en que hablaba de él, con reverencia, con asombro, como si acabara de descubrir fuego. A partir de ese día, Héctor se convirtió en el tema constante de conversación. «Héctor cerró un trato de 50 millones hoy», me decía durante la cena, con los ojos brillando. «Héctor me invitó a la junta directiva. Dice que tengo futuro. Héctor va a abrir una oficina en Miami. Quiere que yo lidere el equipo. Héctor, Héctor, Héctor». Su nombre llenaba nuestra casa como un fantasma que cada vez ocupaba más espacio. Al principio intenté no darle importancia. Era su jefe, era normal que hablara de él. Pero luego las cenas de trabajo se volvieron más frecuentes. Los viajes de negocios se alargaban, las llamadas tarde en la noche se volvieron rutina. «Amor, voy a llegar tarde. Héctor cerró un contrato enorme y vamos a celebrar con el equipo. Este fin de semana me voy a Guadalajara. Héctor quiere que lo acompañe a una presentación. No me esperes despierto». La cena con clientes se alargó más de lo que pensamos. Cada vez que mencionaba su nombre, había algo en su voz que me perturbaba. No era solo admiración profesional, era algo más personal, más íntimo. Empezó a cambiar su forma de vestir. Antes usaba ropa profesional pero cómoda.
Ahora todo tenía que ser de marca, elegante, caro. Gastaba más en un solo traje de lo que yo ganaba en 2 meses. Tengo que verme bien, decía cuando le preguntaba por qué necesitaba otro vestido de diseñador. En el mundo de Héctor, la imagen es todo. El mundo de Héctor, como si fuera un universo paralelo donde yo no cabía. Empezó a compararnos abiertamente. Héctor maneja un Mercedes último modelo. ¿Cuándo vamos a cambiar tu coche? Ya tiene 8 años. Héctor invirtió en un departamento en Miami. Dice que es la mejor decisión que ha tomado. Nosotros seguimos rentando. Héctor va a cenar a restaurantes con estrellas Michelin. Nosotros vamos a fonditas. Una noche, después de una cena especialmente tensa donde ella había criticado cada aspecto de mi día, le dije, si Héctor es tan perfecto, ¿por qué no estás casada con él? Se quedó callada. Me miró con una expresión que no pude descifrar. Luego dijo algo que debió haberme advertido de todo lo que venía. Tal vez algún día. Lo dijo como broma, pero los dos sabíamos que no lo era. Una noche llegó a casa a las 2 de la mañana. Olía a vino caro y a un perfume masculino que no era el mío. Traía el maquillaje corrido, la blusa mal abotonada. ¿Dónde estabas?, le pregunté con calma. Cena de negocios, respondió sin mirarme. Héctor cerró un contrato grande. Fuimos a celebrar. ¿Hasta las 2 de la mañana? Me miró con fastidio. Elías, así funciona el mundo de los negocios de verdad. No todos nos vamos a casa a las 6 como tú. El descubrimiento de la verdad no fue dramático. Fue casi mundano en su simplicidad. Durante semanas había notado señales, pequeñas cosas que por separado no significaban nada, pero juntas pintaban un cuadro que yo no quería ver. Valeria llegaba cada vez más tarde. Sus explicaciones eran vagas. Junta con clientes, cena de equipo, revisión de proyectos. Siempre sonaban plausibles. Siempre había una razón. Su teléfono, que antes dejaba tirado por la casa, ahora lo llevaba consigo a todas partes. Al baño, a la cocina, a la cama. Lo ponía boca abajo, lo silenciaba. Cuando le llegaban mensajes, se alejaba para leerlos. Empezó a cuidar más su apariencia. Ropa nueva, perfumes caros. Se arreglaba más para ir a la oficina que para salir conmigo. Los fines de semana, cuando estaba en casa, andaba en pants y sin maquillaje. Pero entre semana se veía impecable. Dejó de preguntarme sobre mi día. Dejó de contarme del suyo. Nuestras conversaciones se volvieron transaccionales. ¿Pagaste el recibo de luz? Voy a llegar tarde mañana. ¿Compraste leche? Éramos compañeros de casa, no esposos. Dejamos de tener intimidad. Al principio ella ponía excusas. Estoy cansada. Me duele la cabeza. Mañana sí. Pero después de semanas de rechazos yo dejé de intentar. Y ella no lo notó. O peor, lo agradeció. Una noche intenté tocar el tema. Estábamos cenando en silencio, cada uno viendo su teléfono. Valeria, ¿estamos bien? Levantó la vista molesta por la interrupción. ¿Qué? Nosotros, ¿estamos bien? Siento que ya no hablamos. Hablamos todos los días, Elías. No. Intercambiamos información. No hablamos de verdad. Suspiró como si fuera una carga. Estoy cansada. He trabajado mucho. No todo tiene que ser una crisis existencial. No es una crisis existencial. Solo quiero saber si todavía somos un equipo. Por supuesto que somos un equipo. Ahora, ¿puedes dejarme cenar en paz? Tengo que revisar unos documentos después. Esa fue la última conversación real que intentamos tener antes del descubrimiento. 2 semanas después, un sábado por la mañana, Valeria se duchaba. Su teléfono vibró sobre la mesa del comedor. Normalmente no lo habría tocado. Respetaba su privacidad. Pero algo en mí, una voz callada que llevaba semanas susurrando, me dijo que mirara. La pantalla se iluminó con una notificación. Un mensaje de: «Hola, amor. Buenos días, hermosa. Anoche fue increíble. No puedo esperar a que seas oficialmente mía». El mundo se detuvo. Abrí el teléfono. No tenía contraseña. Nunca la había puesto porque, según ella, no tenía nada que ocultar. Entré a la conversación. Había cientos de mensajes, meses de ellos. No eran mensajes de trabajo,
Eran mensajes de dos personas profundamente involucradas, planificando un futuro juntos, un futuro donde yo no existía. Cuando nos casemos, viviremos en mi penthouse. No aguanto seguir fingiendo con Elías. Es tan mediocre. Héctor, eres todo lo que él nunca será. Seguí leyendo. Encontré fotos. De ellos en restaurantes caros, en hoteles de lujo, en la oficina después de horas. En algunas ella llevaba puesta ropa que yo le había regalado para nuestros aniversarios. Había planes detallados. Héctor le había propuesto matrimonio 3 semanas atrás. Ella había dicho que sí. Ya habían elegido fecha, lugar, lista de invitados. Solo faltaba un detalle: divorciarse de mí. Cerré el teléfono con cuidado. Mis manos no temblaban. Mi respiración estaba tranquila. Lo que sentí no fue rabia, fue claridad. Valeria salió del baño con una toalla enrollada en el pelo, tarareando una canción. ¿Qué quieres desayunar?, preguntó con una alegría falsa que ya ni siquiera se molestaba en hacer convincente. Nada, dije. Tenemos que hablar. Se quedó quieta. ¿Sobre qué? Levanté su teléfono. Sobre Héctor. Su rostro palideció, luego se endureció. No había culpa en sus ojos. Había molestia. Molestia de que la hubieran descubierto, no de haber hecho algo malo. ¿Leíste mis mensajes?, dijo con voz fría. Sí. No tenías derecho. Tú no tenías derecho a traicionarme, se rió. Una risa cortante, cruel. ¿Traicionarte? Elías, por favor. Nuestro matrimonio lleva años muerto. Solo estaba esperando el momento correcto para terminarlo. ¿Y cuándo iba a ser ese momento correcto? ¿Después de casarte con él? Iba a decirte, eventualmente. ¿Cuándo? ¿En la invitación de boda? Se encogió de hombros. Ya no importa, ahora ya lo sabes. Quiero el divorcio. Héctor puede darme una vida que tú nunca podrás. Él es alguien importante, tú eres un arquitecto que diseña casitas. Casitas. Así llamó a mi trabajo, a mi pasión, a lo que había construido con años de esfuerzo. Está bien, dije con calma. Te daré el divorcio. Ella esperaba una pelea. Esperaba gritos, súplicas, drama. Cuando no se los di, se desconcertó por un segundo. Pero luego sonrió. Bien, mi abogado te contactará. Esa fue la última conversación real que tuvimos como esposos. Los días siguientes fueron extraños. Seguíamos viviendo en el mismo departamento, pero como fantasmas que se evitaban. Ella dormía en la habitación, yo en el sofá. Ella salía temprano y volvía tarde. Yo me quedaba en casa empacando mis cosas poco a poco. El lunes, como prometió, su abogado me contactó. Un hombre llamado licenciado Mendoza, con voz profesional y fría. Me envió los papeles del divorcio por email. Los abrí esa tarde sentado en mi escritorio del despacho. Era todo muy limpio, muy transaccional. División de bienes, ninguno, todo rentado. Pensión alimenticia, ninguna. Hijos, ninguno. Mascotas, ninguna. Solo 2 personas que alguna vez prometieron amarse para siempre, deshaciendo esa promesa con firmas en papel. Contraté a una abogada, la recomendación de un amigo. Se llamaba Fernanda, tenía 50 años, había visto 1000 divorcios. Cuando revisó los papeles me dijo: «Esto es lo más sencillo que he visto, no hay nada que pelear. ¿Estás seguro de que no quieres pedir algo? ¿Una compensación? ¿Algo?» No quiero nada de ella. Me miró con una mezcla de tristeza y respeto. No muchos hombres dicen eso. Normalmente todos quieren algo. Yo solo quiero mi libertad. Entonces la vas a tener. En 1 mes, máximo 2, esto estará resuelto. Llamé a mis padres esa noche. Vivían en Puebla, jubilados, tranquilos. Les costó trabajo entender. ¿Cómo que se van a divorciar?, dijo mi mamá con voz quebrada. Si hace 2 años vinieron a visitarnos y se veían bien. No estábamos bien, mamá. Llevábamos años mal. Solo lo ocultábamos. ¿Hay alguien más? No quería decirlo. No quería que pensaran mal de Valeria, a pesar de todo. Pero mi mamá merecía la verdad. Ella conoció a alguien, su jefe. Hubo un silencio largo. Luego mi papá tomó el teléfono. ¿Estás bien, hijo? Estoy bien, papá. De verdad. ¿Necesitas venir a casa un tiempo?
Tu cuarto sigue igual. Me conmovió la oferta, pero sabía que no era la respuesta. Gracias, pero tengo otros planes. Voy a mudarme a la casa del abuelo, a Puerto Azul. ¿A Oaxaca? ¿Tan lejos? Necesito distancia. Necesito empezar de cero en un lugar donde nadie me conozca como el ex esposo de Valeria. Mi papá entendió. Él siempre entendía. Tu abuelo estaría orgulloso. Esa casa necesita vida otra vez. También tuve que decirles a los padres de Valeria. Esa fue más difícil. Don Fernando, su papá, siempre me había tratado como a un hijo. Me enseñó carpintería, a arreglar grifos, a cambiar llantas. Me llamaba mi muchacho. Doña Luz, su mamá, me cocinaba mi comida favorita cada vez que los visitábamos. Tenía fotos mías y de Valeria por toda la casa. Fui a Toluca un sábado. Valeria no lo sabía. No le pedí permiso. Cuando llegué, Doña Luz estaba en el jardín podando rosas. Me vio y su rostro se iluminó. «Elías, ¿dónde está Valeria? ¿Por qué no me avisaron que venían?» «Vine solo, Doña Luz. Necesito hablar con ustedes». Su sonrisa se desvaneció. «Pasa, hijo. Voy a llamar a Fernando». Nos sentamos en la sala. La misma sala donde Valeria y yo habíamos anunciado nuestro compromiso años atrás, donde habíamos celebrado Navidades, donde nos habíamos sentido como familia. «Valeria y yo nos vamos a divorciar», dije sin rodeos. Doña Luz se llevó las manos a la boca. Don Fernando se quedó inmóvil. «¿Por qué?», preguntó él con voz ronca. «Ella conoció a alguien más, su jefe. Se van a casar». Doña Luz empezó a llorar. Don Fernando apretó los puños. «Esa niña», dijo con voz temblando de rabia, «esa niña a la que criamos no hace estas cosas. ¿En qué se convirtió?» «No es su culpa», dije aunque me dolía defenderla. «La gente cambia, las prioridades cambian». «Tú no cambiaste», dijo Doña Luz limpiándose las lágrimas. «Tú seguiste siendo el mismo muchacho bueno que conocimos. Ella fue la que se perdió». Me abrazó. Lloró en mi hombro. Don Fernando me puso una mano en el hombro. «Siempre vas a ser mi hijo», dijo, «divorciado o no». Esa visita me rompió más que todo lo demás. Perder a Valeria era una cosa, perder a su familia era otra. El proceso de divorcio fue rápido y limpio. Valeria no pidió nada. No necesitaba nada de mí. Héctor podía darle todo lo que quisiera. El departamento donde vivíamos era rentado, no teníamos hijos, no teníamos propiedades compartidas. Firmamos los papeles un martes por la tarde en la oficina de su abogado. Ella llegó en un auto que no era el suyo, un Mercedes negro. Héctor estaba esperándola afuera, hablando por teléfono, dando órdenes a alguien en un tono que no admitía réplica. No me miró, yo tampoco lo miré a él. Entramos a la oficina. El licenciado Mendoza tenía todo listo. 2 copias del acta de divorcio. 2 plumas. «Firmen aquí, aquí y aquí», dijo señalando líneas con X marcadas. Firmamos en silencio. El único sonido era el raspar de las plumas sobre el papel. Cuando terminamos, el licenciado nos dio copias. Valeria guardó la suya en un sobre elegante de piel. Yo doblé la mía y la metí en el bolsillo de mi chamarra. Nos levantamos al mismo tiempo. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Esperé ver algo. Arrepentimiento. Tristeza. Algo que indicara que esto le importaba aunque fuera un poco. No vi nada. Sus ojos estaban vacíos, como si yo ya no existiera para ella. Salió sin decir una palabra. Por la ventana la vi subirse al Mercedes. Héctor le dio un beso en la mejilla. Ella sonrió. Arrancaron. Me quedé sentado en esa oficina, con una copia del acta de divorcio en las manos, sintiendo algo que no esperaba sentir. Alivio. Decidí irme de la Ciudad de México 2 días después de firmar el divorcio, no por huir, sino porque finalmente podía. Mi abuelo paterno, Miguel Mora, había sido arquitecto. No famoso, no rico, pero respetado. Había diseñado casas modestas y hermosas en la costa de Oaxaca durante los años 70 y 80. Cuando murió hace 5 años, me dejó su casa en un pueblo llamado Puerto Azul, un lugar pequeño entre montañas y mar, donde el turismo apenas había llegado. Nunca había ido. Siempre había sido algún día. Valeria nunca había querido visitarla. «¿Para qué?», decía. «No hay nada que hacer ahí».
Ahora, ahí, sonaba como el lugar perfecto. Empaqué mis cosas en 3 cajas: ropa, libros, herramientas de dibujo, algunas fotos de mi familia. Todo lo demás lo dejé. Los muebles, los adornos que Valeria había elegido, la vida que ya no me pertenecía. Conduje 8 horas hasta Puerto Azul. La carretera serpenteaba entre montañas cubiertas de niebla. Conforme me alejaba de la ciudad, sentía cómo algo pesado se iba desprendiendo de mi pecho. La casa de mi abuelo estaba en una colina con vista al mar. Era de un solo piso, con paredes blancas y techos de teja roja. Tenía un jardín al frente donde crecían bugambilias moradas y un estudio al fondo donde mi abuelo había trabajado durante décadas. Cuando abrí la puerta, el aire olía a madera vieja y a sal. Había polvo en los muebles, telarañas en las esquinas, pero los huesos de la casa estaban sólidos. Dejé las cajas en la sala. Caminé por cada habitación. El estudio todavía tenía su mesa de dibujo, sus reglas, sus lápices en un vaso de cerámica. En las paredes había bocetos enmarcados de casas que había diseñado. Casas sencillas, pero hechas con amor. Me quedé ahí de pie, en ese espacio donde mi abuelo había creado durante años, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo parecido a la esperanza. Los primeros meses en Puerto Azul fueron de silencio y trabajo. No silencio vacío, silencio productivo, silencio que me dejaba pensar. Las mañanas empezaban temprano. Me despertaba con el sol, sin alarma. El sonido de las olas era mejor que cualquier despertador. Tomaba café en la terraza, viendo cómo la luz cambiaba sobre el océano, pintando todo de dorado y naranja. Pasaba las mañanas restaurando la casa. Lijaba pisos, pintaba paredes, reparaba ventanas. No contraté a nadie, lo hice yo mismo. Mis manos, mi tiempo, mi esfuerzo. Había algo terapéutico en el trabajo manual. Cada clavo que martillaba, cada pared que pintaba, cada ventana que reparaba, era como reconstruir una parte de mí que se había roto. La casa se sanaba. Yo me sanaba con ella. Mi abuelo había dejado la casa en buen estado, pero 10 años de abandono habían pasado factura. Las tejas del techo necesitaban reemplazo. La pintura exterior estaba descascarada. El jardín era una jungla de maleza. Empecé con lo básico. Limpié. Barrí años de polvo y hojas secas. Podé el jardín hasta encontrar las bugambilias que mi abuelo había plantado décadas atrás. Todavía estaban vivas, solo necesitaban cuidado. Arreglé la plomería, reemplacé focos, lijé y barnicé la mesa de dibujo en el estudio. Era la misma mesa donde mi abuelo había creado durante 40 años. Ahora era mía. Las tardes las pasaba dibujando. Al principio solo garabatos sin sentido. Líneas, formas, nada serio. Pero poco a poco empecé a diseñar otra vez. Dibujé una casa en un acantilado, con ventanas enormes que dejaran entrar el mar, con techos altos y vigas de madera expuesta, con una terraza que pareciera flotar sobre las olas. No tenía cliente, no tenía propósito. Solo dibujaba porque algo dentro de mí necesitaba crear. Dibujé otra casa, esta en las montañas, integrada a las rocas, con muros de piedra y techos verdes cubiertos de vegetación. Dibujé un hotel pequeño, 10 habitaciones escalonadas en un terreno inclinado, cada una con privacidad absoluta, cada una con vista al mar. Cada dibujo era un refugio, un espacio donde la gente podría ser feliz, donde podrían sanar, como yo estaba sanando. Por las noches caminaba por el pueblo. Puerto Azul tenía un encanto que la ciudad nunca tuvo. Todo era lento. La gente caminaba sin prisa. Los perros dormían en las banquetas, los niños jugaban en la plaza. Había una panadería que abría a las 5 de la mañana. Don Tomás, el dueño, era un hombre de 70 años con manos enormes y sonrisa amable. Hacía el mejor pan de muerto que había probado, incluso fuera de temporada. ¿Para cuándo vas a abrir tu despacho?, me preguntó un día mientras me vendía conchas. No sé si voy a abrir despacho. ¿Por qué no? Este pueblo necesita un arquitecto bueno. Estoy cansado de que todos vayan a la ciudad por cualquier proyecto. Tal vez, dije. Primero necesito acomodarme.
Tómate tu tiempo, muchacho, pero cuando estés listo, hay trabajo aquí. Comía en la fonda de Lupita 3 veces por semana. Era un lugar pequeño con 6 mesas y un menú de pizarrón que cambiaba diariamente. Lupita era una mujer de 50 años, ruidosa, cariñosa, entrometida en el mejor sentido. «Te ves muy flaco», me decía cada vez. «¿Estás comiendo bien? Aquí, llévate esto para la cena». Me daba tuppers con comida extra, pozole, tinga, mole. Nunca me cobraba completo. «Los amigos no se cobran completo», decía cuando intentaba pagarle más. «Apenas nos conocemos. Llevas 2 meses viniendo 3 veces por semana. Ya eres amigo». Esa calidez simple, esa humanidad sin pretensiones, era algo que había olvidado que existía. El padre Ignacio, el párroco de la iglesia, me buscó un día cuando estaba comprando cosas en el mercado. «Oí que eres arquitecto», dijo. «Lo soy. La iglesia necesita restauración. Tiene goteras, las vigas del techo están podridas, los vitrales están rotos. ¿Podrías echarle un ojo? No tenemos mucho presupuesto, pero lo hago gratis», dije sin pensarlo. «¿Gratis? Mi abuelo diseñó esa iglesia. Lo menos que puedo hacer es ayudar a mantenerla». El padre Ignacio sonrió. «Tu abuelo era un buen hombre. Veo que la bondad es de familia». Pasé las siguientes 3 semanas evaluando los daños, haciendo planos de restauración, coordinando con albañiles locales. No cobré un peso. No lo necesitaba. El trabajo era su propia recompensa. Poco a poco, el pueblo me adoptó. Ya no era el forastero de la ciudad. Era Elías, el arquitecto que restauró la iglesia, el nieto de don Miguel, el muchacho tranquilo que vivía en la casa de la colina. Y poco a poco, empecé a sentirme como yo mismo otra vez, no la versión pequeña que Valeria había creado, no el esposo que nunca fue suficiente, solo yo, Elías, arquitecto, hombre libre. No hablaba de mi pasado con nadie, nadie preguntaba. En un pueblo pequeño, la gente respeta el silencio. Si quieres contar tu historia, la cuentas. Si no, te dejan en paz. A veces, en las noches, pensaba en Valeria. Me preguntaba si era feliz con Héctor, si había conseguido todo lo que quería, si las cenas caras y los autos alemanes llenaban el vacío. Pero esos pensamientos duraban poco, porque cada vez que me permitía pensar en ella, me daba cuenta de algo importante. Ya no me dolía. El dolor se había convertido en indiferencia, y la indiferencia era libertad. El punto de inflexión llegó 4 meses después de mudarme. Estaba en la fonda de Lupita tomando café cuando entró un hombre mayor con una carpeta bajo el brazo. Tenía el pelo completamente blanco, lentes gruesos y un sombrero de paja. «¿Elías Mora?», preguntó mirándome. «Sí. Soy Aurelio Ramos. Me dijeron que eres arquitecto». «Lo soy». Se sentó frente a mí sin pedir permiso. Abrió la carpeta, sacó unos papeles y los puso sobre la mesa. «Tengo un terreno en la costa, 5 kilómetros al norte. Quiero construir un hotel pequeño, 10 habitaciones, restaurante, nada muy grande. Fui a ver arquitectos en la ciudad, pero todos me quieren hacer algo moderno, feo, de vidrio y concreto. Yo quiero algo que respete el lugar, que se sienta parte de la tierra, no algo que la invada». Miré los papeles. Eran fotos del terreno. Un acantilado hermoso con vista al océano, rodeado de palmeras y piedra. «¿Por qué yo?», pregunté. «Porque tu abuelo diseñó mi casa hace 30 años. Todavía está de pie, hermosa, fresca. Si aprendiste aunque sea la mitad de lo que él sabía, eres el arquitecto que necesito». Sentí algo moverse en mi pecho. Orgullo. Propósito. «Déjame visitarlo», dije. «Voy a diseñarte algo que te guste». Pasé 2 semanas estudiando el terreno de don Aurelio. Caminé cada metro. Observé cómo se movía el sol, cómo soplaba el viento, dónde había sombra natural. Dibujé bocetos, los descarté. Volví a empezar. Finalmente diseñé algo que sentí correcto. Un hotel bajo, de una sola planta, con techos de palapa y paredes de piedra local. Las habitaciones se escalonaban siguiendo la forma natural del acantilado, cada una con vista privada al mar. El restaurante estaba abierto al viento, sin paredes frontales, solo columnas de madera. No era ostentoso, no era moderno.
Pero era honesto, era parte del lugar. Le mostré los planos a don Aurelio. Se quedó mirándolos en silencio durante 5 minutos. Luego levantó la vista. Mi esposa habría amado esto, dijo con voz ronca. Ella murió hace 3 años. Este hotel iba a ser nuestro sueño juntos. Ahora lo voy a construir en su memoria. Y tú me lo vas a diseñar bien. Me ofreció la mano, la estreché. Trato hecho. El proyecto del Hotel Puesta del Sol me consumió durante los siguientes 8 meses. Contraté a trabajadores locales. Compramos materiales de la región. Cada detalle lo supervisé personalmente. No solo diseñé el edificio, diseñé el paisajismo, la iluminación, los muebles. Trabajé con artesanos locales para crear lámparas de madera, mesas de piedra, textiles tejidos a mano. Durante esos meses, algo en mí cambió. Volví a sentirme vivo. Cada mañana me despertaba con propósito. Cada noche me acostaba cansado pero satisfecho. Y fue durante este proyecto que conocí a Sofía. Sofía Méndez llegó a Puerto Azul en el mes 4 de la construcción. Era arquitecta de interiores, especializada en hoteles boutique. Don Aurelio la había contratado sin consultarme, pero cuando la conocí, entendí por qué. Tenía 33 años, ojos cafés, cabello oscuro recogido en una trenza. Hablaba con seguridad tranquila, sin necesidad de impresionar. Cuando le mostré los planos, hizo preguntas inteligentes, señaló detalles que yo había pasado por alto, sugirió mejoras que inmediatamente supe que eran correctas. «Esto es buen trabajo», dijo mirando los espacios. «No muchos arquitectos entienden cómo hacer que un lugar respire. Aprendí de mi abuelo. Se nota». Trabajamos juntos durante los siguientes meses. Ella diseñó los interiores, la distribución de muebles, los colores, las texturas. Yo me encargué de la estructura, los espacios, la relación con el entorno. Al principio era puramente profesional. Reuniones en el sitio, emails con revisiones, llamadas para coordinar detalles. Nos tratábamos con respeto formal, con la cortesía de 2 profesionales que colaboran en un proyecto. Pero poco a poco, sin que ninguno de los 2 lo planeara, empezamos a quedarnos después de las juntas, a tomar café mientras revisábamos bocetos, a caminar por la playa discutiendo ideas que no tenían nada que ver con el hotel. Sofía había crecido en Guadalajara. Había estudiado arquitectura de interiores en una universidad prestigiosa. Se había casado joven, a los 25, con un arquitecto llamado Daniel. Hablaban de abrir un estudio juntos algún día, de diseñar hoteles boutique por todo México, de envejecer creando cosas hermosas. Pero 3 años después de casarse, Daniel salió una mañana a comprar pan y nunca regresó. Un conductor borracho se pasó un alto, murió en el impacto. No hubo despedida, me contó una tarde mientras veíamos el atardecer desde el acantilado donde construíamos el hotel. Salió para comprar pan, la cosa más mundana del mundo, y nunca volvió. ¿Cómo sobreviviste? No lo hice, no al principio. Los primeros meses fueron oscuros, muy oscuros. Dejé de trabajar, dejé de salir, apenas comía. Mi mamá tuvo que venir a cuidarme porque yo no podía cuidarme sola. ¿Y qué te sacó de eso? El trabajo. Un día, 6 meses después del accidente, un cliente al que Daniel y yo le habíamos diseñado una casa me llamó. Me dijo que quería remodelar, que quería que yo lo hiciera, que confiaba en mí. Se limpió una lágrima que no se había dado cuenta que estaba cayendo. Ese proyecto me salvó. Me dio un propósito otra vez. Me recordó quién era más allá del dolor, y desde entonces, cada vez que diseño algo, siento que Daniel está ahí, guiándome, aprobando mis decisiones. Entendí todo lo que no estaba diciendo. El peso de seguir adelante cuando todo lo que quieres es rendirte. La culpa de ser feliz otra vez cuando alguien que amabas ya no puede serlo. La pregunta constante de si está bien soltar, está bien vivir, está bien amar otra vez. ¿Y tú?, me preguntó. ¿Por qué un arquitecto de la ciudad se viene a vivir a un pueblo perdido? Le conté. No todo, pero lo suficiente. El matrimonio que se había desgastado, la infidelidad, el divorcio, la necesidad de empezar de nuevo en un lugar donde pudiera respirar. Ella escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, asintió.
A veces la vida nos quita cosas para darnos espacio para mejores, dijo. Suena a frase de calendario, lo sé, pero es verdad. Yo perdí a Daniel. Pero si él no hubiera muerto, nunca habría venido aquí, nunca habría conocido a don Aurelio, nunca habría trabajado en este proyecto, nunca te habría conocido. Esa última palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Esa noche, caminando de regreso al pueblo, me di cuenta de dos cosas. Primera, hacía meses que no pensaba en Valeria. Y segunda, cuando pensaba en el futuro, Sofía estaba ahí. No de forma dramática, no como un destello de amor a primera vista, sino como algo que había estado creciendo lentamente, raíces profundas y firmes. Los fines de semana empezamos a vernos fuera del trabajo. Ella me mostraba lugares que había descubierto en sus exploraciones. Una cascada escondida en las montañas, una playa pequeña donde las tortugas ponían huevos, un mirador desde donde se veía todo el valle. Yo le cocinaba, nada elaborado, pasta, ensaladas, pescado a la plancha. Pero ella decía que era la mejor comida que había probado porque está hecha con calma, y la calma se siente en los sabores. Una noche, 3 meses después de conocernos, estábamos en mi casa revisando planos del hotel. Ya era tarde, pasada la medianoche. Ella se había quedado dormida en el sofá, con un plano desplegado sobre el pecho, la cabeza inclinada en un ángulo incómodo. La miré dormir. Tenía pecas que solo se veían de cerca. Tenía una cicatriz pequeña en la ceja izquierda. Respiraba suavemente, pacíficamente. Y ahí, en ese momento simple, lo supe. Esto no era solo compañía. Esto no era solo amistad profesional. Esto era algo más profundo. Algo que no sabía si estaba listo para sentir, pero que ya estaba sintiendo de todos modos. La cubrí con una cobija. Apagué las luces. Me senté en la silla frente a ella, solo viéndola dormir, sintiendo algo que no había sentido en años. Paz y posibilidad. Cuando despertó un par de horas después, ya amanecía. Se incorporó desorientada. ¿Me quedé dormida? Un par de horas. ¿Por qué no me despertaste? Porque te veías en paz. Y la paz es algo que no se interrumpe. Sonrió. Se levantó del sofá. Se acercó. Me miró con una expresión que era pregunta y respuesta al mismo tiempo. Elías, dijo suavemente, ¿crees en las segundas oportunidades? Estoy empezando a creer en ellas. Se acercó más. Puso una mano en mi mejilla. Su tacto era cálido, seguro. Yo también. Me besó. Fue suave. Fue natural. Fue correcto. No fue un beso desesperado. No fue un beso de dos personas intentando llenar vacíos. Fue un beso de dos personas que habían sanado suficiente para estar listas de amar otra vez. Cuando nos separamos, ella sonrió. Ya era hora. Ya era hora, repetí. A partir de esa noche, todo cambió y nada cambió. Seguimos trabajando juntos en el hotel. Seguimos siendo profesionales en el sitio. Pero ahora había algo más. Una conexión que iba más allá de planos y texturas. Sofía se convirtió en mi compañera. No solo en el trabajo, en la vida. Cenábamos juntos, caminábamos juntos, creábamos juntos. Y en el silencio, cuando no había necesidad de palabras, simplemente estábamos juntos. No fue un romance de novela, fue algo mejor. Fue dos personas rotas que se encontraron cuando ya no estaban buscando. Dos personas que habían aprendido que el amor verdadero no es el que te completa, es el que te acompaña mientras tú te completas solo. Una tarde, 6 meses después de conocernos, me dijo algo que se quedó conmigo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mi matrimonio con Daniel y lo que tengo contigo? ¿Cuál? Con Daniel éramos dos personas que se necesitaban. Contigo somos dos personas que nos elegimos, y elegir es más poderoso que necesitar. Tenía razón. Con Valeria, yo había necesitado su aprobación, su validación, su amor. Con Sofía, yo la elegía todos los días, y ella me elegía a mí. No por necesidad, por querer. Esa era la diferencia entre sobrevivir juntos y vivir juntos. El hotel Puesta del Sol abrió un año después de que empecé el diseño. La inauguración fue un evento pequeño. Don Aurelio invitó a amigos, familia, algunos periodistas de la región. El hotel era exactamente lo que había imaginado. Integrado al paisaje, respetuoso con el entorno
hermoso sin ser pretencioso. Los periodistas tomaron fotos, escribieron reseñas. Una revista de arquitectura regional publicó un artículo de 4 páginas. 2 meses después, el proyecto ganó un premio de la Federación de Colegios de Arquitectos de México. Reconocimiento a diseño sustentable. Don Aurelio lloró cuando se lo conté. Tu abuelo estaría orgulloso, me dijo. Yo también estaba orgulloso, pero no del premio, del trabajo, de haber creado algo con integridad. La noticia de la boda de Valeria y Héctor me llegó 3 meses después. No fue Valeria quien me avisó. Fue mi amigo Javier, que todavía vivía en la Ciudad de México. Me llamó una tarde mientras yo trabajaba en el jardín. Elías, ¿ya supiste? ¿Qué cosa? Valeria se casa, el próximo sábado, con su jefe, Héctor no sé qué. Héctor Salinas. Ese. Van a hacer una boda enorme. Salón de lujo, lista de invitados de 500 personas. Ella lo está presumiendo en redes sociales. Esperé sentir algo. Enojo, tristeza, celos. No sentí nada. Me alegro por ella, dije, y lo decía en serio. ¿Estás bien?, preguntó Javier con cautela. Estoy perfectamente bien. ¿Seguro? Seguro. Tengo que seguir trabajando, Javi. Gracias por avisar. Colgué. Sofía estaba en la cocina preparando limonada. Me miró. ¿Quién era? Javier. Me avisó que Valeria se casa. ¿Y cómo te sientes? Como si me hubieran contado algo sobre una desconocida. Ella sonrió. Bien. Esa noche cenamos en la terraza. Hablamos de nuestro próximo proyecto, un restaurante en la playa. Reímos. Brindamos con vino barato. En algún lugar de México, Valeria estaba planeando la boda de sus sueños, y yo estaba viviendo la vida de los míos. El día de la boda llegó sin ceremonia. Era un sábado soleado. Sofía y yo pasamos la mañana trabajando en bocetos para el restaurante. Por la tarde fuimos a nadar al mar. Por la noche invitamos a don Aurelio y a Lupita a cenar tacos en la casa. No pensé en Valeria en todo el día. No miré redes sociales. No busqué fotos. Fue un día completamente normal. Y eso era exactamente lo que necesitaba que fuera. No fue hasta el domingo por la mañana que Javier me llamó otra vez. Elías, tienes que oír esto. ¿Qué pasó? La boda fue un desastre épico. Me senté. ¿Qué quieres decir? Y entonces Javier me contó la historia. Según Javier, la boda de Valeria y Héctor había sido exactamente lo que esperabas de ellos. Ostentosa, cara, diseñada para impresionar. El salón era en un hotel de 5 estrellas en Polanco. Flores importadas de Holanda, menú de 7 tiempos, un cuarteto de cuerdas tocando música clásica, 500 invitados vestidos de gala, todo perfecto, demasiado perfecto. La ceremonia había transcurrido sin problemas, se dijeron los votos, se intercambiaron anillos. El padre declaró que eran marido y mujer. Aplausos educados llenaron el salón. Luego vino la recepción. Héctor dio un discurso largo sobre el éxito, sobre construir imperios, sobre encontrar a la mujer perfecta que entendía su visión. Valeria sonrió a su lado como si acabara de ganar un premio. La cena se sirvió. Las copas se llenaron. Las conversaciones se volvieron más ruidosas conforme el alcohol fluía. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Entre los invitados había un hombre llamado Francisco Ibarra. Era un inversionista viejo, amigo del padre de Héctor. Uno de esos hombres que habían hecho fortuna hace décadas y ahora vivían de rentas y nostalgia. Francisco tenía 70 años. Le gustaba el whisky y hablaba más cuando bebía. Estaba sentado en una mesa con otros inversionistas, todos hombres mayores con trajes caros y relojes más caros. Alguien mencionó algo sobre destinos turísticos en México. Francisco, con 3 whiskies encima, se animó. Precisamente fui hace un mes a inaugurar un hotel en Oaxaca, un lugar pequeño en la costa, Puerto Azul. Precioso. El hotel se llama Puesta del Sol. Un invitado preguntó, ¿es uno de esos resorts todo incluido? No, es boutique, 10 habitaciones, diseño sustentable integrado al paisaje. Lo diseñó un arquitecto joven, Elías Mora se llama. En la mesa principal Valeria se quedó congelada con la copa a medio camino de sus labios. Francisco continuó, sin darse cuenta del silencio que empezaba a crecer.
Ese muchacho es brillante. Ganó premio nacional por ese proyecto y tiene más encargos ahora. Un restaurante en la playa, una casa privada en las montañas. Le está yendo muy bien. Otro invitado preguntó, ¿vive ahí, en ese pueblo? Sí. Heredó una casa de su abuelo. Arquitecto también. El abuelo. Buena familia. El muchacho vive tranquilo, trabaja lo que quiere, diseña cosas hermosas. Alguien más, medio en broma, preguntó, ¿y tiene esposa? ¿Novia? Francisco se rió. Tiene pareja. Sofía Méndez. Arquitecta de interiores. También talentosa. Trabajan juntos. Vi fotos de ellos en la inauguración. Buena pareja. Aquí fue donde Héctor levantó la cabeza. Había estado conversando con otros empresarios, pero ahora estaba escuchando. ¿Elías Mora?, preguntó con voz controlada. Francisco volteó. Sí, ¿lo conoces? Héctor miró a Valeria. Ella estaba pálida. Es mi ex esposo, dijo Valeria con voz tensa. Francisco abrió los ojos, dándose cuenta demasiado tarde de que había metido la pata. Oh, no sabía. Disculpa. Pero el daño estaba hecho. Los murmullos empezaron, primero en esa mesa. Luego se extendieron como ondas en agua quieta. El ex de la novia es arquitecto. Ganó un premio nacional. Vive en la costa. Tiene nueva pareja. Le está yendo bien. Cada frase era una piedra lanzada al lago de perfección que Valeria había intentado crear. Alguien en otra mesa, un socio de Héctor, dijo algo que lo empeoró todo. Oye, Héctor, ¿no mencionaste que tenías problemas con un proyecto en Monterrey? Héctor se tensó. Está resuelto. ¿De verdad? Porque escuché que el banco rechazó el préstamo para expansión. Héctor apretó la mandíbula. Son rumores. Pero otra voz se unió. Una mujer en la mesa de al lado, esposa de otro inversionista. Mi esposo mencionó que tuviste que vender acciones de tu empresa el mes pasado. ¿Es cierto? El silencio se volvió denso. Héctor se puso de pie bruscamente. No voy a discutir mis finanzas en mi boda. Pero era demasiado tarde. La semilla de la duda ya había germinado. Otro invitado, más atrevido por el alcohol, dijo: se dice que debes casi 20 millones a inversionistas internacionales. Héctor explotó. Eso es una mentira. Valeria se puso de pie también. Héctor, cálmate. No me voy a calmar. Estos imbéciles están arruinando nuestra boda. Los invitados empezaron a murmurar más fuerte. Algunos sacaron sus teléfonos, otros se levantaron para irse. Francisco, sintiéndose culpable, intentó suavizar las cosas. Miren, no quise causar problemas, solo estaba contando de mi viaje. El muchacho, Elías, es un buen arquitecto, nada más. Pero Valeria lo miró con furia. ¿Por qué tenías que mencionarlo? ¿Por qué tenías que hablar de él aquí? No sabía que... Arruinaste todo. Héctor agarró su copa de champaña y la estrelló contra la mesa. El vidrio estalló. Algunos invitados gritaron. «Esto es ridículo», gritó Héctor. «Todos ustedes son unos envidiosos. Yo construí un imperio desde cero». «Un imperio que se está cayendo», murmuró alguien. Héctor volteó. «¿Quién dijo eso?» Nadie respondió. La tensión era insoportable. Los meseros no sabían si seguir sirviendo o retirarse. La música se había detenido. Los fotógrafos bajaron sus cámaras. Valeria, desesperada, intentó tomar el brazo de Héctor. «Amor, por favor, vámonos. Terminemos esto con dignidad». Pero Héctor la empujó, no con fuerza, pero lo suficiente para que ella retrocediera. «No me toques. Todo esto es tu culpa. Me dijiste que tu ex era un fracasado. Me dijiste que nunca iba a ser nadie». Valeria palideció. «Héctor, y resulta que el fracasado tiene más éxito que yo, que está viviendo su vida mientras yo me estoy hundiendo en deudas por mantener esta farsa». El salón quedó en silencio total. Héctor respiraba pesado. Se veía desencajado, sudando, temblando de rabia. Valeria tenía lágrimas en los ojos. «¿Deudas? ¿De qué estás hablando?» «Estoy quebrado», dijo Héctor con voz hueca. «Completamente quebrado. Debo millones. Vendí mis acciones. Hipotequé propiedades. Esta boda la pagué con tarjetas de crédito». Valeria retrocedió como si la hubiera golpeado. «¿Qué? Me casé contigo porque pensé que tu salario podría ayudar.
porque pensé que juntos podríamos salir adelante. Pero ahora resulta que tu ex está triunfando mientras yo me hundo. Los invitados empezaron a levantarse en masa. Nadie quería estar ahí. La vergüenza era demasiado. Valeria se quedó de pie, sola, en medio del salón, con su vestido de novia de 50,000 pesos, viéndose completamente perdida. Héctor salió del salón dando pisotones. Varios invitados lo siguieron, no para consolarlo, sino para exigir respuestas sobre sus inversiones. La boda terminó así, sin despedida, sin pastel, sin baile, solo con un salón lleno de flores caras y una novia llorando. Javier terminó de contarme la historia. Se quedó en silencio, esperando mi reacción. Yo estaba sentado en mi estudio, mirando por la ventana hacia el mar. «Elías, ¿sigues ahí?» «Sí, sigo aquí». «¿Y qué sientes?» Lo pensé, realmente lo pensé. «No siento satisfacción», dije finalmente. «No siento venganza, solo siento pena. Por ella, por él, por la vida que construyeron sobre mentiras». «¿No te alegra un poquito que les haya ido mal?» «No, porque yo no necesitaba que les fuera mal para sentirme bien. Yo ya estoy bien». Javier suspiró. «Eres mejor persona que yo». «No soy mejor. Solo estoy en paz». Colgamos. Sofía entró al estudio con 2 tazas de café. «¿Todo bien?» «Todo bien». ¿Era sobre la boda?» «Sí, fue un desastre». «¿Te sientes mal por ella?» «Un poco, pero también sé que las decisiones tienen consecuencias». Sofía se sentó a mi lado. Tomamos café en silencio, viendo el atardecer pintarse de naranja y rosa sobre el océano. «¿Sabes qué es lo curioso?», dije después de un rato. «¿Qué?» «Que yo no planeé nada de esto. No busqué venganza, no esperé que le fuera mal. Simplemente seguí adelante con mi vida. Y resulta que seguir adelante fue la mejor decisión que pude tomar». Sofía sonrió. «Así funciona la vida. Cuando dejas de pelear contra la corriente te lleva a donde necesitas estar». 3 semanas después de la boda recibí un mensaje. Era de un número que no tenía guardado, pero que reconocí de inmediato. «Valeria». «Elías, he estado pensando. Las cosas con Héctor no son lo que esperaba. No salió como planeé. ¿Crees que podríamos hablar? Solo tomar un café, como antes. Extraño cuando las cosas eran simples entre nosotros». Leí el mensaje 2 veces. Esperé sentir algo. Rabia, satisfacción, tentación. No sentí nada. Sofía estaba en el jardín regando las plantas. La vi por la ventana, tranquila, concentrada, hermosa. Borré el mensaje, bloqueé el número. Esa noche, Sofía y yo cenamos en la terraza. Ella me contó sobre una idea para el restaurante. Yo le mostré bocetos de la casa en la montaña. Reímos, brindamos con vino. No mencioné el mensaje. No valía la pena el espacio en mi mente. Algunas puertas se cierran solas, otras las cierras tú. Esa noche cerré la última. Han pasado 2 años desde el divorcio. 2 años desde que dejé la ciudad. 2 años desde que empecé de nuevo. Mi estudio de arquitectura en Puerto Azul tiene ahora 3 empleados. Diseñamos casas, hoteles pequeños, restaurantes. Nuestros proyectos han ganado reconocimiento regional. Una revista nacional publicó un artículo sobre nuestro trabajo el mes pasado. Sofía y yo vivimos juntos en la casa de mi abuelo. No nos hemos casado. No tenemos prisa. Nuestra relación no necesita papeles para ser real. Construimos cosas juntos, casas, proyectos, una vida. A veces me preguntan si me arrepiento de algo, de haberme casado con Valeria, de haber perdido años en un matrimonio que no funcionó, de haber tenido que empezar de cero. No me arrepiento, porque todo lo que viví me trajo hasta aquí, hasta esta casa en la colina, hasta este estudio donde creo lo que amo, hasta esta mujer que me entiende sin palabras. De Valeria sé poco. Javier me cuenta a veces, aunque yo no pregunto. Se divorció de Héctor 8 meses después de la boda. Héctor perdió su empresa. Valeria perdió su trabajo. La última vez que supieron de ella, estaba viviendo con su madre, buscando empleo. No siento alegría por su caída. Tampoco siento pena. Siento indiferencia. Y esa indiferencia es libertad. Esta mañana desperté temprano. El sol apenas se asomaba por el horizonte.
Salí a la terraza con una taza de café. El mar estaba tranquilo, las aves cantaban, el aire olía a sal y a flores. Sofía todavía dormía. Podía oírla respirar suavemente desde la habitación. Me quedé ahí de pie, con mi café caliente entre las manos, viendo el amanecer pintarse lentamente en el cielo. Y pensé en algo que mi abuelo solía decir: la arquitectura no es solo construir edificios, es construir espacios donde la vida pueda florecer. Por años construí edificios, pero no construí vida. Ahora estoy construyendo ambos. Y esa es la diferencia entre sobrevivir y vivir. Si estás escuchando esto y sientes que estás atrapado en una vida que ya no te queda, escucha esto con claridad. No eres débil por estar cansado. No estás roto por querer paz. Y no tienes que quedarte donde ya no te valoran. A veces la respuesta más poderosa es el silencio. A veces la mayor victoria es simplemente seguir adelante. Irte no significa que perdiste. Significa que te elegiste. Y elegirte a ti mismo es el acto más valiente que puedes hacer. Aquí, Elías Mora, arquitecto, hombre libre, viviendo la vida que construí con mis propias manos, y no cambiaría nada. Si esta historia resonó contigo, tómate un momento para darle like a este video, compartirlo con alguien que quizá necesite escucharlo hoy, y déjame un comentario abajo. ¿Sigues aferrado al pasado o ya estás listo para construir tu futuro? Tu historia también importa. Gracias por escuchar.